Clasificación: Luo Bingel original por Zhen Yuan, Viaje entre dimensiones, comedia. Día 1. Alabanza/estrategia. Amor sin vida. Luo Bingel era un conquistador nato. No solo fue conocido por sus habilidades en batalla, sino también por sus habilidades en la cama. Fue emperador de millones y esposo de miles. La gente podía odiarlo por su personalidad dominante y arrogante y criticarlo por eso, pero no podía negar que su belleza y poder rara vez tendría igual. Luo Bingel era el hijo favorito del destino. No obstante, ninguna guerra o cortejo previo preparó a Luo Bingel para hacerle frente a Zhen Yuan. Todo empezó un día como cualquier otro. Luo Bingel había salido de su palacio para tener una reunión con los líderes de las tribus demoníacas que vivían al sur y suroeste. Las tribus estaban teniendo peleas cada vez más frecuentes y violentas por la falta de límites claros. Por lo tanto, solicitaron la ayuda del emperador demonio. Luo Benja podría haber usado su espada para hacer el viaje de su palacio al sur en cuestión de segundos. Sin embargo, prefirió hacerlo de forma difícil y larga. Estar un tiempo lejos de sus esposas más problemáticas siempre era algo que recibía con los brazos abiertos. Además, aprovecharía el viaje para visitar algunos sitios que eran conocidos por la gran cantidad de tesoros que albergaban y que no muchos se atrevían a explorar porque la cantidad de riqueza que existía en esos lugares era equivalente a la cantidad de bestias y plantas raras y letales que vivían allí. Fue en uno de esos sitios donde Luo Bingel encontró un enorme y extraño espejo de cobre que parecía un portal. Ahora bien, Luo Bingel no tenía planeado prestarle mucha atención al espejo. No obstante, la curiosidad que sintió al ver su mano desaparecer al otro lado del objeto cuando lo tocó, lo superó. No ayudó que sus instintos no lo alertaran. Luo Bingel sabía que, incluso si su intuición le estaba jugando una mala pasada, con su nivel de poder actual sería complicado encontrar algo o alguien que pudiera hacerle daño real. La única vez que salió herido fue cuando no era importante. Luo Benja no quería recordar aquella vez que visitó un mundo donde una versión débil de él se dedicaba a jugar a las casitas con un sisum suave. Luo Benja dejó de lado los malos recuerdos y metió poco a poco todo su cuerpo en el portal. Lo que lo esperaba al otro lado era una habitación pintada de blanco, llena de figuras extrañas acomodadas en repisas. Algunas de las figuras se parecían a él, aparatos cuadrados que emitían un brillo raro, una cama sin dosel y un joven flacucho que se estaba vistiendo. Dicho joven soltó un grito y le lanzó su ropa interior como si esperara que eso pudiera matarlo. Luo Bingel tomó los calzoncillos con ambas manos y los examinó con una ceja alzada. ¿Qué demonios? ¿Acabas de salir de mi espejo? Luo Bingel sonrió e inclinó su cabeza hacia un lado, mirando con descaro al hombre que se comportaba como una doncella deshonrada. Ese fue el primer encuentro de Zhen Yuan y Luo Bingel. Zhen Yuan era un idiota confiado muy adorable. Luo Bingel llegó a dicha conclusión luego de varios encuentros. La primera vez que se vieron, Zhen Yuan le lanzó todo tipo de objetos hasta que Luo Bingel se dio la media vuelta y le permitió cambiarse. Con la ropa puesta, Zhen Yuan se tranquilizó un poco y dejó que Luo Bingel se presentara y explicara cómo fue que pasó a través del espejo. Zhen Yuan hizo todo tipo de gestos mientras lo oía antes de poner una expresión sorprendida. Luo Bingel al principio pensó que era por el impacto de conocer a un señor demonio que parecía provenir de otro mundo, pero pronto aprendió que Zhen Yuan lo conocía hasta cierto punto debido a que existía una novela que estaba al alcance de cualquiera y relataba la mayor parte de su vida. Luo Bingel no supo cómo sentirse respecto a la idea de que su vida había sido leída por multitudes y que era considerado una figura ficticia digna de respeto debido a que se volvió un emperador de 3 reinos luego de ser pisoteado por su sisum escoria. Zhen Yuan admitió, después, que en realidad la mayoría leía la historia no por sus aventuras más heroicas, sino por las hermanitas, que logró conquistar y llevar a su harem. Zhen Yuan resumió, a grandes rasgos, los detalles más importantes de la historia que se titulaba Camino del orgulloso demonio inmortal y a su paso preguntó si tal suceso ocurrió tal y como se relató en la novela. Luo Bingel asintió cada vez que escuchó algo correcto y agregó detalles que no fueron incluidos en su biografía no autorizada. Luego de que Zhen Yuan le contó todo lo que sabía, Luo Bingel lo recompensó mostrándole sus técnicas de cultivo más inofensivas y sus movimientos de espada menos peligrosos. Zhen Yuan soltó hostias cada que vio algo que lo sorprendió e incluso aplaudió con verdadera admiración.
Después, Luo Bingel intentó regresar por donde vino. Por muy interesante que hubiera sido el encuentro con un humano de otro mundo, tenía responsabilidades que atender. No obstante, el espejo no se lo permitió. El portal parecía haberse cerrado de forma momentánea porque cada que Luo Bingel intentaba meter una extremidad al espejo se encontraba con una pared que sus poderes no podían romper. Zhen Yuan teorizó que quizás tendrían que esperar un poco antes de que el portal se recargara para llevarlo de vuelta a su mundo. Luo Bingel asintió ante la idea. Así que se tomó su tiempo para descansar luego de que Zhen Yuan lo invitara a la sala de estar para platicar un poco más sobre su biografía no autorizada y las diferencias entre sus mundos. Cuando los temas se les acabaron, Zhen Yuan prendió algo llamado televisión y le mostró a Luo Bingel una película. Luo Bingel descubrió ese día lo entretenido que era ver obras de teatro de gran presupuesto que se transmitían de alguna forma a través de una caja aplanada. Zhen Yuan dijo algo sobre electricidad, ondas y otras tantas cosas que Bingel no entendió muy bien, pero archivó en su mente los conceptos para investigarlos después. El portal no se abrió cuando se terminó la película, así que se quedó para la cena. Terminó cocinando él mismo los alimentos porque Zhen Yuan admitió que la mitad del tiempo pedía comida para llevar o su familia venía a dejarle alimentos preparados por los chefs que servían en la casa principal. Y ese día, Zhen Yuan planeaba pedir comida para llevar. Luo Bingel se negó a alimentarse a sí mismo con platos preparados por gente desconocida, así que terminó haciendo un festín con los pocos alimentos que Zhen Yuan guardaba en algo llamado refrigerador. Zhen Yuan estuvo a su alrededor en todo momento, señalando cómo encender la estufa, el horno y otros aparatos. Bingel reconoció la utilidad de la mayoría de los aparatos de cocina modernos, pero se negó de forma tajante a utilizar la arrocera. Zhen Yuan fingió en todo momento que no vio la batalla unilateral del protagonista con la arrocera. El pobre aparato electrónico solo cumplía con su trabajo y Benji ya lo había declarado non grato. La cena fue una de las mejores cosas que Zhen Yuan había comido. Y eso decía mucho. Sus padres nunca escatimaron en recursos cuando se trataba de alimentar con buenos platillos al hijo más quisquilloso. Zhen Yuan estaba bastante agradecido con el dios que le permitió comer los alimentos preparados por su personaje favorito. La comida de Luo Bingel había sido motivo de discusiones entre los fans por la forma en la que era descrita en la novela, tan deliciosa que cada bocado sabía a gloria. El portal se abrió de nuevo durante las horas más oscuras y silenciosas. Zhen Yuan se despidió de Luo Bingel creyendo que nunca lo volvería a ver. Y estaba bien con eso. Zhen Yuan solo tenía energía para un día de aventura, no para varios. Ver a su personaje favorito, que aparentemente no era ficticio, sino una persona real, que vivía en una dimensión diferente, era una anécdota que algún día le contaría a sus nietos. El asunto fue que Luo Bingel volvió. Zhen Yuan escuchó a Luo Bingel relatarle su idea de llevarse el espejo de cobre luego de que regresó a su mundo, su aburrida excursión al sur de su imperio y su retorno a su palacio. Al final, el emperador empezó a quejarse sobre qué ministro o general de guerra era más inútil, cuál esposa estaba causando más desastres en el harem y lo mucho que odiaba esta o aquella cosa. Zhen Yuan se sintió un poco complicado cuando llegó a la conclusión de que su protagonista no era tan feliz como todos creían. También estaba incómodo porque de forma fugaz pensó que Luo Bingel, siendo quejumbroso, era un poco lindo. Solo un poco. No mucho. Luo Bingel recompensó a Zhen Yuan preparando la cena y el desayuno y luego se fue. Zhen Yuan pensó que esta vez era un adiós para siempre. Spoiler. No fue un adiós para siempre. Luo Bingel de repente decidió que le encantaba escapar al mundo de Zhen Yuan cada que sus esposas o sus súbditos lo molestaban. El señor demonio hizo pucheros una y otra vez frente a Zhen Yuan y exigió atención cada que llegó de improviso. Una vez, Zhen Yuan tuvo que salir para ir a una cita arreglada por sus padres. Cuando regresó, Luo Bingel ya estaba en su departamento, esperándolo y mirándolo como una esposa despechada que se quedó toda la noche despierta porque su marido inútil se fue de fiesta con otras mujeres. Era una metáfora extrañamente exacta, pero fue la descripción más adecuada que se le ocurrió a Zhen Yuan para describir la expresión de traición que tenía Luo Bingel en su rostro. Luo Bingel lo miró todavía más indignado cuando explicó la razón de su ausencia. Sin embargo, Zhen Yuan fingió que no entendía nada.
No quería ahondar en el pozo lleno de víboras que eran los sentimientos complicados de un emperador demonio conocido por su corto temperamento. Ese terrible día que salió sin desearlo, Shen Yuan tuvo que dedicar mucho tiempo a consolar a Luo Bingel, que tenía la apariencia de un cachorro pateado, lastimado y abandonado bajo la lluvia, sin alimento y sin agua. En una ocasión memorable, Luo Bingel decidió regalarle un bestiario a Shen Yuan, luego de darse cuenta del interés que tenía por las bestias que eran descritas en su biografía no apta para todo público. Shen Yuan había estado tan encantado que palmeó la cabeza del protagonista con cariño, como si fuera un niño. Luo Bingel abrió los ojos conmocionado. Shen Yuan se disculpó al instante cuando se dio cuenta de lo que había hecho, pero Luo Bingel descartó la situación, como si no fuera importante. Si Luo Bingel llevó más libros para Shen Yuan después de eso y recibió palmaditas en su cabeza, nadie estaba ahí para hacerlo obvio. Shen Yuan de nuevo se tiró a la negación. Luo Bingel no podía estarle regalando cosas solo por un gesto insulso, ¿verdad? Tenía que ser su imaginación demasiado activa la que hacía que pensara que el protagonista se parecía a un lindo y esponjoso cachorro que decía con la mirada: «Alábame, te traje lo que me pediste». Luo Bingel pasó innumerables días en la casa de Shen Yuan antes de darse cuenta de que este joven mimado y despistado que oía sus problemas sin quejarse, le gustaba. A veces sentía ganas de extender sus manos hacia Shen Yuan y tomarlo entre sus brazos. Shen Yuan tenía una complexión delgada y pequeña, de seguro podía cubrir todo su cuerpo con el suyo. Y debido a que su piel se veía blanca y blanda, como el tofu, sería obvio si se avergonzaba por la cercanía. Luo Bingel también tuvo que contenerse en varias ocasiones para no pellizcar las mejillas de Shen Yuan. Que Shen Yuan tuviera el cabello tan corto tampoco ayudó, porque su cuello terso y delicado estaba expuesto todo el tiempo. Ni hablar de los brazos blandos y tiernos que Luo Bingel podía admirar gracias a la escasa vestimenta que el otro mundo veía con normalidad. Le gustaría decir que sentía el mismo deseo sexual que experimentaba cada que se encontraba con una de sus esposas, pero eso sería una mentira. A pesar de que no iba a desperdiciar la oportunidad de rodar por las sábanas con Shen Yuan, si se le presentaba, en general todo lo que quería era mimar a Shen Yuan. ¿Y quería ser mimado a cambio? Le gustaba que Shen Yuan lo escuchara y acariciara su cabeza. No quería hacer comparaciones, pero cada vez que estaba con Shen Yuan recordaba aquel día en el que visitó por error un mundo mucho más parecido al suyo y conoció al Shen Qinbiu que trató a su discípulo con cariño. Shen Yuan tenía una mirada parecida a la de ese hombre, pensó Bingel. Lo contemplaba como si estuviera dispuesto a cumplir cada uno de sus caprichos. Luo Bingel iba a admitir que cuando se dio cuenta de que Shen Yuan favorecía que actuara como si fuera lamentable, se tiró a la perdición. Alguna vez criticó a su copia débil por actuar llorón, pero en la actualidad veía los beneficios de fingir ser una doncella difícil y sentimental. Luo Bingel nunca conoció el amor. No sabía si lo que sentía por Shen Yuan era eso, o una simple atracción pasajera. Pero tenía tiempo para averiguarlo y conquistar a su futuro primer esposo. Luo Bingel podría haber sido muy optimista. Shen Yuan ni siquiera se dio cuenta de que había cambiado su comportamiento hacia él. Era como si pensara que dos hombres estaban destinados a sentarse muy juntos cuando veían películas, que era muy normal que le dieran regalos, que las comidas suntuosas eran cosa de todos los días y que los abrazos de Luo Bingel eran una muestra de cariño fraternal. Quizá, pensó Luo Bingel, el cortejo en el mundo de Shen Yuan funcionaba diferente. Así que pidió ver películas de romance en lugar de acción cuando tuvo la oportunidad y de forma casual preguntó sobre las costumbres humanas en el mundo de Shen Yuan. Shen Yuan respondió las preguntas de Bingel sin dudarlo e incluso le dio datos adicionales. Luo Bingel notó que la gente en el mundo de Shen Yuan era mucho más atrevida para mostrar su afecto. Pero conociendo a Shen Yuan, Luo Bingel consideró que, si lo besaba, tal y como lo hacían los protagonistas de las películas con las chicas que amaban, podían ocurrir dos cosas. 1. Que Shen Yuan pensara que era un gesto de hermandad. 2. Que se asustara y fingiera que eso nunca ocurrió. Por lo tanto, decidió ser directo. En una de sus tantas visitas se sentó junto a Shen Yuan, en uno de sus sillones anormalmente cómodos, y lo miró con seriedad antes de proponerse. «Me gustaría que nosotros fuéramos más que amigos», dijo Bingel, tomando las pequeñas y delicadas manos de Shen Yuan entre las suyas. «Pero nosotros ya somos más que amigos, ¿no?», cuestionó Shen Yuan. «Sí». Luo Bingel devolvió la pregunta con curiosidad.
Quizá no entendió bien el cortejo de este mundo y se perdió las sutilezas. No quiero ser arrogante, empezó Sen Yuan, pero desde mi punto de vista ya somos casi hermanos de diferentes madres. Luo Bingel dejó caer los hombros y contuvo el suspiro derrotado que quería soltar. Ah, Sen Yuan era tan bonito como despistado. Quizá tampoco ayudaba que Sen Yuan no parecía ni siquiera concebir que dos hombres se podían enamorar. Este mundo era desinhibido de muchas formas, pero Luo Bingel notó con rapidez que muchas cosas que en su mundo se veían con más naturalidad, no estaban bien vistas en el lugar en el que Sen Yuan creció. Sen Yuan, Yuan, llamó Bingel con paciencia. Los hermanos no hacen las cosas que quiero hacer contigo. Sen Yuan, idiota denso, frunció el entrecejo con duda. No entiendo. Quiero extender a Sen Yuan en una cama y probar cada parte de su cuerpo y... Ya entendí. Ah, cállate. No sigas. La cara de Sen Yuan se tornó de color carmesí en cuestión de segundos. Quería retroceder y esconder su rostro entre sus brazos, pero Luo Bingel no se lo permitió porque siguió agarrando sus manos con firmeza. A este Bingel le gustaría mucho tener un noviazgo con Sen Yuan, dijo Bingel con tono meloso. Sen Yuan abrió la boca y se quedó pasmado. Con cada palabra descarada que Luo Bingel se atrevía a decir, Sen Yuan sintió que su mundo como lo conocía se desmoronaba. ¿No era el protagonista súper heterosexual? ¿A Luo Bingel también le gustaron los hombres todo este tiempo? ¿Por qué nunca salió eso en la novela? Sen Yuan no podía hablar. ¿Las mujeres ya no son suficientes y por eso ahora buscas otro tipo de pareja? No se trata de eso, dijo Bingel con diversión. Sen Yuan es la excepción. Luo Bingel no mentía, incluso si aquel Sen Kim Yu de comportamiento amable despertó algo en él. Todavía tenía cierto resentimiento hacia su maestro que lo hacía actuar con intenciones de humillar, solo que ahora de una forma diferente. Sin embargo, el sentimiento por Sen Yuan era más puro. Incluso si él y su maestro compartían cierto parecido facial y el mismo tipo de belleza elegante, Sen Yuan tenía un aire mucho más accesible a su alrededor y una personalidad mezquina nacida no de la crueldad, sino de un entorno sobreprotegido. Sen Yuan sonreía, se avergonzaba y criticaba todo lo que podía con pasión. Luo Bingel había visto a Sen Yuan peleando en los foros como si su vida dependiera de ello. Gastaba al menos 2 o 3 horas discutiendo con gente desconocida solo por el placer de llevarse la victoria. No era raro que Sen Yuan soltara palabrotas o festejara en voz alta cuando cumplía su objetivo. A Luo Bingel nunca le gustaron mucho los hombres. Ni como amigos, ni como súbditos. De niño fue víctima de otros niños. Como joven adulto soportó el odio de Sen Kim Yu y como hombre lidió con los rebeldes que deseaban matarlo y con los molestos funcionarios y sirvientes que solo querían sacar beneficios. Sen Yuan es la excepción, repitió Luo Bingel. Sen Yuan no se veía muy convencido, pero no hizo ademanes de desagrado una vez que conoció los sentimientos de Luo Bingel. Podemos ir poco a poco si me das la oportunidad, dijo Luo Bingel al ver la vacilación del otro. Sen Yuan asintió con alivio. Mientras Luo Bingel descansaba en sus habitaciones, en su palacio, contempló el espejo que lo llevó hacia un mundo nuevo. Se acercó para examinarlo a detalle y descubrir si había pasado algo por alto en sus primeras investigaciones. Encontró una inscripción diminuta en la parte inferior trasera. Los caracteres parecían estar al revés, así que le tomó un rato descifrar lo que decía. Luo Bingel sintió que su corazón latía con fuerza cuando pudo leer la inscripción. Ciertamente, fue parte de mi sueño, pero yo formé parte del suyo. Llévame a donde está mi alma gemela. Luo Bingel sonrió, no de forma burlona o orgullosa, sino con verdadero deleite. Su corazón siguió golpeando contra su pecho y pudo escuchar sus latidos cerca de sus oídos, como si suaves tambores de guerra fueran tocados al unísono. Luo Bingel intentó tomar el amor de Sen Yuan para él, haciendo uso de toda la experiencia que acumuló cortejando a sus esposas. Sin embargo, no fue tan sencillo hacer que Sen Yuan aceptara que podían tener una relación. Ninguna guerra lo preparó para lo frustrante que fue ver a Sen Yuan comportándose como un gato tímido que escapaba de su dueño hambriento de afecto. Ahora que Sen Yuan era consciente de su presencia y sus sentimientos, se ponía más nervioso a su alrededor y ya no era tan sencillo para Luo Bingel robarle caricias o mirarlo de forma indecente. Luo Bingel volvió a la vieja táctica de llevarle libros a Sen Yuan y mirarlo como si fuera un buen chico que merece palmaditas y ser acariciado. Sen Yuan, niño ingenuo,
cayó en el truco. Una noche, mientras Sen Yuan ayudaba a Luo Bingel a lavar su cabello debido a que se ensució en una pelea que tuvo contra unas serpientes venenosas aladas que expulsaban una especie de savia pegajosa, Bingel recordó el día en que fue atendido por el Sen Kim Ryu amable. Luo Bingel no había pensado en ese mundo en mucho tiempo, pero la calidez que experimentó al ser cuidado por Sen Yuan se sintió demasiado familiar. «Sen Yuan, HM», respondió Sen Yuan con un tono tierno y complaciente. Inclinó su cabeza para poder mirarlo. «Sen Yuan, ¿qué? No me llames al azar». Aunque parecía que Sen Yuan lo estaba regañando, el sonrojo en su rostro delataba su vergüenza. Luo Bingel resopló con diversión. Por supuesto. La única persona que podía hacer que alguna versión suya renunciara a un harem o al poder que podía proporcionar Sin Mo era Sen Yuan. Su alma gemela. Por alguna razón, Sen Yuan era Sen Kim Ryu en algún lugar del universo. Luo Bingel no iba a pensar mucho en eso. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse en estos días. Sen Yuan secó su cabello una vez que terminó de lavarlo y luego lo peinó con cuidado. Los largos y esbeltos dedos de Sen Yuan hicieron 2 trenzas a la altura de las sienes de Luo Bingel. Luego levantó la mitad del cabello en una media cola. Sen Yuan es muy bueno en esto. Serás una buena emperatriz en el futuro, cuidarás bien de tu esposo. ¿Quién quiere casarse contigo y ser una emperatriz?», gritó Sen Yuan con pena. Luo Bingel se rió. Las manos que peinaban su cabello se sentían tan cálidas y su corazón estaba tan lleno que podía explotar. Tenía un largo camino que recorrer antes de que Sen Yuan aceptara vestirse de rojo para él, pero estaba dispuesto a recorrerlo. «Yuan, agáchate», pidió Luo Bingel. Sen Yuan curvó una ceja con desconfianza, pero hizo caso a la orden. Luo Bingel sonrió de forma tortuosa antes de besar los labios del otro. Sen Yuan se alejó al instante, más rojo que nunca. Gritó Luo Bingel con aparente agravio, pero no mostró enojo. Luo Bingel había vivido una vida sin amor. Ahora no sabía qué iba a hacer con todo este amor que sentía porque creía que no le iba a alcanzar la vida para expresarlo.